Todos los discursos tienen tres objetivos: conectar con la audiencia, mantener y dirigir su atención y fomentar el recuerdo. ¿Qué discursos hay? ¿Cuáles son los más habituales? También tres: el discurso informativo, el discurso persuasivo y el discurso de entretenimiento. El discurso informativo ofrece información imparcial sobre temas novedosos, desconocidos u originales. Se parte de ideas simples para llegar a ideas complejas, utilizando un tono profesional y un tono objetivo. El discurso de entretenimiento es un tono diferente, un tono mucho más distendido. ¿Por qué? Porque lo que busca precisamente es encontrar respuesta a la satisfacción del espectador, como a través del entretenimiento, buscar su agrado. El humor suele ser su forma de expresión, el tema tratado libre y el atuendo del orador mucho más informal. Y nos vamos al discurso de persuasión. ¿Qué busca este tipo de discurso? Quiere influir en el comportamiento o en las actitudes de los participantes para modificar o reforzar sus creencias. Pero claro, no todos los oradores podemos hacer esto. ¿Qué hay que tener en cuenta para ser capaz de ofrecer un discurso de persuasión, un discurso persuasivo? Una excelente habilidad oratoria, un entusiasmo contagioso, una exhaustiva preparación, un conocimiento profundo del tema del que vas a hablar y además paciencia. No todos pueden ofrecer un discurso persuasivo. ¿Qué características, qué demanda, qué cualidades tiene que tener un orador para ser capaz de ofrecer ese tipo de discurso? Una excelente capacidad oratoria, un conocimiento profundo del tema, un entusiasmo contagioso, una exhaustiva preparación y paciencia. ¿Cuál es un esquema del discurso? ¿Cuál es el esquema clásico del discurso? Generalmente, introducción, desarrollo y cierre. En un discurso se anuncia lo que se va a decir, se dice y se recuerda lo dicho. Ofrece una introducción creativa y moderna, porque de esta manera atraparás a tus escuchantes. ¿Cómo puedes iniciar tu discurso? Pues puedes hacer una declaración impactante, ofrecer una afirmación rotunda, hacer una pregunta retórica, contar una historia en la que impliques además a los participantes o de que de alguna manera estén relacionados. Recurrir a una cita famosa también es muy habitual, o bien anunciar de una forma original lo que vas a tratar. Nos vamos después al desarrollo. En el desarrollo lo que tienes que hacer es ofrecer argumentos que sustenten las ideas principales, ofrecidos además de forma lógica, clara y estructurada. El cierre. Se considera que es la parte más importante del discurso, porque es lo último que pronuncias como orador y lo que mejor recuerdan tus escuchantes. Por tanto, intenta resaltar aspectos claves, sin soporte, sin guías y además expresados de forma contundente, y haz una salida triunfal, con seguridad y naturalidad.